Rispa se quedó días enteros, ahuyentando aves de los cuerpos de sus hijos. Hay una historia escondida en las páginas del Antiguo Testamento, una historia que muchos desconocen, la historia de una madre que enfrentó lo impensable, Rispa, la madre que lloró durante días por sus hijos muertos. Imagina a una mujer sola, bajo el sol abrasador, bajo la lluvia fría, noche tras noche, día tras día, protegiendo a quienes ya no sentían su presencia. 7 cuerpos colgados, abandonados, y allí estaba ella, de pie, firme, inquebrantable. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué mueve a una madre a permanecer ante la muerte, desafiando al tiempo, a los animales salvajes y al juicio del mundo? El dolor de una madre en la Biblia puede cambiar incluso el corazón de un rey, y eso fue exactamente lo que sucedió. En este video conocerás a Rispa, una de las mujeres más fuertes y olvidadas de las Escrituras, una mujer que protegió el cuerpo de sus hijos con un amor que desafió a la muerte. Prepárate, porque esta historia te llegará a lo más profundo del alma. Y al final, hay algo que pocos han notado, algo que revela el corazón de Dios de una manera que jamás imaginaste. Quédate hasta el final, no te arrepentirás. El viento frío soplaba sobre las colinas de Gibeá, entre las ruinas de lo que una vez fue el palacio del rey Saúl. Una figura solitaria se recortaba contra el horizonte gris. Era una mujer. Su rostro estaba marcado por el sol y el dolor. Su mirada fija en algo que nadie más se atrevía a mirar. Rispa, ese era su nombre. Un nombre que significaba piedra ardiente o brasa. Y como una brasa, permanecía encendida incluso cuando todo a su alrededor parecía extinguido. Pero, ¿quién era esta mujer? ¿Por qué estaba allí, sola, en ese lugar de muerte y desolación? La historia de Rispa en la Biblia es una de las más conmovedoras y menos conocidas de las Sagradas Escrituras. No era reina, no era profetisa, no tenía ejércitos a su mando. Era simplemente una madre. Pero su amor maternal se volvería tan poderoso que resonaría a través de los siglos. En ese momento, mientras el silencio pesaba sobre las piedras de Gibeá, Rispa se enfrentó a la peor pesadilla que cualquier madre podría experimentar. Sus hijos estaban muertos, y no solo muertos, sus cuerpos habían sido exhibidos públicamente, colgados como criminales, abandonados a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero Rispa tomó una decisión que desafiaría las convenciones, el tiempo e incluso la muerte misma. No permitiría que sus hijos fueran devorados, no permitiría que los olvidaran como si nunca hubieran existido. Y fue allí, en ese lugar de muerte, donde comenzó una de las muestras más puras de amor maternal que la Biblia haya registrado. ¿Qué llevó a esta madre a este punto de dolor insoportable? ¿Qué tragedia le arrebató a sus hijos de los brazos? Para comprender el sufrimiento de Rispa, necesitamos retroceder en el tiempo. Rispa no era una mujer común y corriente. Había sido concubina del rey Saúl, el primer rey de Israel. Su nombre aparece en las Escrituras en 2 Samuel 3:7 y posteriormente en 2 Samuel 21. Como concubina real, Rispa vivió a la sombra del poder. Tuvo 2 hijos con Saúl, Armoni y Mefiboset. Estos niños crecieron en los pasillos del palacio, respirando el aire de la realeza, pero también cargando con el peso del apellido de un rey que desagradaba a Dios. Cuando Saúl murió en batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, todo se desmoronó. El reino quedó destrozado por guerras civiles, la casa de Saúl se derrumbó. David, el ungido de Dios, asumió el trono, y Rispa vio su posición desvanecerse como el humo. De concubina real, se convirtió en una viuda más de un rey caído. Pero imagina la escena. Rispa camina por los mismos salones donde antes se celebraban las fiestas. Ahora, solo hay silencio. Mira a sus hijos, Armoni y Mefiboset, e intenta protegerlos del caos que se ha desatado. Son jóvenes, llenos de vida, ajenos al peligro que se cierne sobre los descendientes de Saúl. El cielo sobre Israel comenzaba a oscurecerse, y no solo en sentido figurado. Una terrible sequía comenzó a asolar la tierra. Durante 3 años seguidos, no hubo cosecha.
La hambruna se extendió, el pueblo clamó, y David, el rey, buscó el rostro del Señor para comprender la razón de este juicio. La respuesta de Dios fue directa y perturbadora. Es por causa de Saúl y de su casa sanguinaria, porque él mató a los Gabaonitas. Samuel 21:1. La culpa de Saúl, un viejo pecado, un pacto roto, ahora le pasó factura, y el precio se pagaría con sangre, y los hijos de Rispa estaban en la lista. Siglos antes, cuando Josué condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, los Gabaonitas engañaron a los israelitas y lograron hacer un pacto de paz. Josué juró ante Dios que no los destruiría. Este pacto era sagrado, pero Saúl, en su celo desacertado, intentó exterminarlos, violando el juramento que había hecho en nombre del Señor. Ahora, bajo el reinado de David, Dios recordó ese pecado. La justicia divina en el Antiguo Testamento es profunda y solemne. No se trataba de venganza humana, sino de restaurar una promesa rota ante Dios mismo. David convocó a los Gabaonitas y les preguntó: ¿qué haré por ustedes? ¿Con qué haré expiación para que bendigan la herencia del Señor? Samuel 21:3. Su respuesta fue clara: querían sangre por sangre. 7 descendientes de Saúl serían entregados para ser ahorcados y asesinados públicamente. David accedió, no por crueldad, sino porque reconoció que el pacto con los Gabaonitas se había hecho en nombre de Dios, y una promesa hecha ante el Señor no puede ignorarse sin consecuencias. Entre los 7 nombres elegidos estaban Armoni y Mefiboset, los 2 hijos de Rispa. También se incluyeron 5 nietos de Saúl, hijos de Merab. 7 hombres, 7 vidas, 7 hijos que tuvieron madres. Rispa escuchó la noticia. Se le partió el corazón. Sus hijos, aquellos que había traído al mundo, acunado, alimentado y amado, le serían arrebatados, y no habría manera de detenerlo. Era la justicia de Dios cumpliéndose, pero también era el dolor más profundo que una madre pudiera experimentar. Se acercaba el día de la ejecución, y Rispa sabía que tras la muerte vendría algo aún más terrible: la deshonra. Los cuerpos quedarían a la intemperie, sin enterrar, expuestos como advertencia pública. Pero Rispa estaba a punto de hacer algo que nadie esperaba. Antes de continuar, si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte futuras historias bíblicas que fortalecerán tu fe. Llegó el día. Los 7 hombres fueron llevados a Gibeá, la ciudad natal de Saúl. Allí, ante el Señor, fueron asesinados y sus cuerpos colgados. La Biblia dice que esto sucedió en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Samuel 21:9. Era principios de primavera. El sol empezaba a brillar con fuerza, y luego, silencio. Los Gabaonitas se retiraron. Los soldados regresaron a sus hogares. El pueblo siguió adelante, y allí yacían 7 cuerpos meciéndose al viento, a cielo abierto, un sombrío recordatorio de que el pecado siempre cobra su precio. Pero había un testigo, una presencia inmóvil. Rispa, la madre que había custodiado los cuerpos de sus hijos, se acercó. Extendió un cilicio, una tela áspera usada para el luto, sobre una roca junto a los cuerpos, y allí estaba. Imaginen la escena: una mujer sola, en el calor del día y el frío de la noche, ante 7 cadáveres, el olor a muerte en el aire, el zumbido de las moscas, el grito lejano de las aves rapaces sobrevolando el cielo, esperando su oportunidad de abalanzarse. Y Rispa se quedó quieta, vigilante. Con un bastón en la mano, ahuyentaba a los pájaros durante el día. Por la noche, encendía una pequeña fogata y ahuyentaba a los animales salvajes que se acercaban, atraídos por el olor de los cuerpos. Ya no lloraba, las lágrimas se habían secado, pero su amor permanecía, firme, inquebrantable, como una brasa que se niega a apagarse. Y así comenzó la vigilia más larga y dolorosa que la Biblia jamás registró. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La Biblia dice que Rispa permaneció allí,
desde el principio de la siega hasta que las aguas del cielo cayeron sobre ellos. En Samuel 21:10. Esto significa que estuvo en guardia durante meses. Algunos eruditos estiman que hasta 5 o 6 meses. 5 meses, bajo el sol abrasador del verano, bajo alguna tormenta ocasional, sin descanso, sin consuelo, solo una madre y sus hijos muertos. Rispa, la madre que nunca se dio por vencida con sus hijos, se convirtió en una figura reconocida en la zona. La gente pasaba y la veía allí, incansable. Algunos probablemente la llamaban loca. Otros, tal vez, sentían lástima por ella, pero nadie hacía lo que ella hacía. Durante el día, permanecía alerta. Cualquier ave que se acercaba era ahuyentada de inmediato. Por la noche, encendía fogatas y permanecía despierta, vigilando. El cansancio extremo debía ser casi insoportable, pero el amor de una madre era más fuerte. No pidió ayuda, no clamó justicia, no maldijo a Dios. Simplemente permaneció fiel, presente, como diciéndole al mundo: pueden quitarles la vida, pero no les quitarán la dignidad. Pueden olvidar, pero yo no olvidaré. El amor maternal en las Escrituras es un reflejo del amor de Dios. Y en ese momento, Rispa manifestaba algo profundamente divino, la fidelidad que perdura incluso cuando todo parece perdido. Mientras tanto, no llovía, la tierra permanecía seca, Israel seguía sufriendo, y Rispa permaneció allí, entre el duelo y la fe, entre el dolor y la esperanza, esperando algo. Ella no lo sabía, pero su gesto silencioso estaba a punto de conmover el corazón de un rey. De noche, cuando el silencio era absoluto y las estrellas brillaban sobre Gibeá, Rispa alzaba la vista al cielo. Allí, a solas con sus recuerdos, probablemente conversaba con Dios, no con palabras elaboradas, sino con el lenguaje del corazón, ese que no necesita sonidos para ser escuchado. No pidió venganza, no cuestionó la justicia divina. Rispa comprendió que la muerte de sus hijos estaba ligada a algo mayor, una promesa rota, un pacto violado, un pecado que necesitaba ser expiado. No luchó contra Dios, pero tampoco abandonó a sus hijos. Su acto fue tanto humano como espiritual. Aceptó el juicio de Dios, pero exigió dignidad para quienes amaba. Y con esto, Rispa nos enseña algo profundo. El duelo y la fe en la Biblia no son opuestos. Es posible llorar y aún así confiar. Es posible sufrir y aún así permanecer fiel. ¿Cuántas veces ante el dolor nos sentimos tentados a rendirnos? ¿Cuántas veces miramos al cielo y no vemos respuesta? Rispa estaba en esa misma situación, pero eligió quedarse, eligió honrar, eligió amar, incluso cuando el amor parecía no importar. La vigilia de Rispa no se trataba solo de custodiar cuerpos, se trataba de preservar la memoria, se trataba de decirle al mundo que estos hombres eran valiosos, que eran amados, que no eran solo descendientes de Saúl ni parte del juicio divino, eran hijos, eran personas, y Dios veía todo. Porque cuando hay lágrimas sinceras, cuando hay amor verdadero, Dios nunca está lejos. La noticia llegó al rey David. Alguien le habló de Rispa, la mujer que mes tras mes permanecía junto a los cuerpos de los hijos de Saúl, protegiéndolos de las aves y los animales salvajes. Hablaron de su incansable vigilia, su dolor silencioso, su amor que desafió al tiempo. Y David se sintió conmovido, profundamente conmovido. La Biblia dice: y fue contado a David lo que había hecho Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Samuel 21:11. El rey, que también era poeta y hombre conforme al corazón de Dios, reconoció algo sagrado en ese gesto. David tomó entonces una decisión que lo cambiaría todo. Ordenó que trajeran los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que los hombres de Jabes de Galaad habían recogido en secreto tras la batalla del monte Gilboa. Y junto con ellos ordenó que recogieran los cuerpos de los 7 ahorcados. Se les dio un entierro digno. Los huesos de Saúl, Jonatán y los 7 hombres fueron enterrados en la tumba de Cis, el padre de Saúl, en la tierra de Benjamín, en Cela. Hicieron todo lo que el rey había ordenado.
2 Samuel 21:14. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Después de eso, Dios se volvió favorable a la tierra. 2 Samuel 21:14. Las lluvias volvieron a caer. La sequía terminó. La tierra volvió a producir. Israel fue restaurado. El gesto de Rispa, una madre humilde, sin poder político, sin ejército, sin influencia, conmovió el corazón de un rey, y el corazón del rey conmovió la mano de Dios. La justicia ha llegado, y con ella, la lluvia de misericordia. La historia de Rispa podría haberse perdido en el tiempo. No tuvo un reino, no escribió salmos, no profetizó, pero su amor quedó registrado en las Sagradas Escrituras como un testimonio eterno de fidelidad. Se convirtió en una de las mujeres más fuertes de la Biblia, no por su fuerza física, sino por la fortaleza de su corazón. Nos recuerda que Dios ve los pequeños gestos, ve las lágrimas derramadas en silencio, ve el amor que permanece cuando todos los demás se han ido. Rispa nos enseña que el amor verdadero nunca se rinde, incluso ante la muerte, incluso cuando no hay esperanza humana, incluso cuando el mundo dice que no vale la pena. ¿Cuántas madres a lo largo de la historia han soportado un dolor similar? ¿Cuántas se mantuvieron firmes, protegiendo, orando, llorando, sin que nadie las viera? Rispa las representa a todas y nos recuerda que Dios siempre ve. El sufrimiento materno tiene un peso especial en las Escrituras. María misma, la madre de Jesús, experimentó el dolor de ver morir a su hijo en la cruz, y allí, al pie de la cruz, ella también permaneció, como Rispa, como tantas otras mujeres olvidadas de la Biblia que amaron hasta el extremo. El amor de una madre es uno de los reflejos más puros del amor de Dios, y Rispa, en su vigilia solitaria, reveló este amor de una manera que resuena hasta el día de hoy, porque el amor nunca falla y nunca se olvida. Hoy, miles de años después, aún hablamos de Rispa. Su nombre aún se recuerda, su historia aún conmueve. Se convirtió en un símbolo de perseverancia, de fe, de amor inquebrantable. La madre que lloró durante días a sus hijos muertos nos enseña que el verdadero amor trasciende la muerte. Rispa no tenía poder para cambiar el decreto, no podía devolver la vida a sus hijos, pero sí podía honrarlos, y eso fue exactamente lo que hizo. A veces, solo podemos honrar la memoria, honrar el amor, honrar la presencia de quienes amamos, incluso cuando ya no están. La historia bíblica de fidelidad y dolor de Rispa nos invita a reflexionar. ¿Cómo honramos a quienes amamos? ¿Cómo nos mantenemos fieles, incluso cuando es difícil? ¿Cómo demostramos al mundo que el amor siempre vale la pena? Rispa no se rindió. Sin importar el calor, la fatiga ni el juicio ajeno, ella permaneció. Y su gesto conmovió cielo y tierra. Hay momentos en la vida en que solo podemos permanecer en la fe, permanecer en el amor, permanecer en la esperanza y confiar en que Dios ve, que Dios sabe, que Dios actúa, porque el amor que honra nunca se desperdicia y la fidelidad que perdura siempre llega al corazón de Dios. La vigilia de Rispa terminó, los cuerpos fueron enterrados, volvió la lluvia y por fin pudo descansar, pero el eco de su historia nunca se detuvo. Atravesó generaciones, atravesó culturas, nos llegó en este momento como un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Rispa nos muestra que el dolor tiene un propósito, que el duelo, vivido con fe, puede convertirse en testimonio, que el sufrimiento, entregado a Dios, nunca es en vano. La importancia de Rispa en la Biblia va más allá de su historia personal. Representa a todos los que sufren en silencio, a todos los que aman sin ser vistos, a todos los que permanecen fieles, incluso cuando nadie más los ve. Y hay una verdad profunda aquí. Donde hay lágrimas sinceras, Dios siempre está cerca. Vio a Rispa, vio su amor, vio su dolor y actuó. A través de David, de la lluvia, de la restauración de Israel, Dios transformó el duelo en dignidad, transformó el olvido en memoria eterna. Hoy, si estás pasando por un momento de dolor, recuerda a Rispa,
Recuerda que Dios ve, recuerda que su amor no es en vano, recuerda que incluso en las páginas menos leídas de la Biblia hay historias de fe que pueden transformar tu vida. Rizpa, la mujer que cuidó los cuerpos de sus hijos, nos enseña que el amor es más fuerte que la muerte, que la fe es más fuerte que la desesperación y que Dios honra a quienes lo honran. Que la historia de Rizpa encienda en ti la llama del amor inquebrantable, la fe que perdura y la esperanza de que al final Dios siempre imparte justicia. La historia de Rizpa es una de las más conmovedoras de la Biblia y nos desafía hoy. ¿Con qué frecuencia nos damos por vencidos demasiado rápido? ¿Con qué frecuencia nos vence el cansancio? Rizpa permaneció durante meses protegiendo a quienes amaba, incluso cuando parecía que no importaba. La aplicación práctica es clara. No dejes de amar, no dejes de honrar, no dejes de ser fiel. Si estás de duelo, ya sea por la pérdida de alguien, un sueño que se acabó o una situación que parece desesperanzada, recuerda a Rizpa. Ella nos enseña que Dios ve nuestro amor, ve nuestras lágrimas